Mejor. Buenas, profesora Irma. Mi grupo está conformado por Richard Mercado, María Escorcia y mi persona, Laura Jiménez, y hoy les vamos a exponer sobre el fauvismo. De antemano pido disculpas por el ruido que se puede escuchar de fondo. Primeramente tenemos, ¿qué es el fauvismo? Y es que este se conoce como un movimiento pictórico surgido en Francia a principios del siglo XX en la París de las vanguardias. Luego se extendió a otros países caracterizado por un uso provocativo de los colores y de pinceladas rápidas, furiosas o como las bautizaron, feroces. Origen del nombre fauvismo. ¿De dónde proviene su nombre? Y es que se supone que el nombre de este movimiento habría surgido en 1905 en el marco de la exposición de algunas obras de los principales autores fauvistas en la sala séptima del Salón de Otoño, lo cual motivó a críticos como Louis Pacheles a referirse a ellas como las fauves, es decir, las fieras. Con ello aludía a la orgía de tonos puros que había encontrado dentro de todos estos cuadros que podemos observar y que seguiremos viendo a lo largo de la presentación, como son pinceladas, se ven de ciertas formas feroces y los colores tienden a ser bastante llamativos y resaltan bastante entre ellos. Bueno, en cuanto a las características del fauvismo, tenemos que en todas sus obras o en su arte eh, buscaba plasmar la fiereza, pero a la vez la simplicidad. El fauvismo fue una reacción en contra del impresionismo. También buscaba realzar el valor del color en sí mismo, es decir, que rechazaba la paleta de tonos naturalistas, empleando en cambio colores violentos para crear un mayor énfasis en cuanto a la expresividad. Eh, las figuras resultaban ser planas, lineales y además encerradas en líneas gruesas de contorno. Bueno, los fauvistas también renuncian a la perspectiva clásica, al modelo de los volúmenes. Además, la luz y la profundidad desaparecen. Los temas fauvistas son principalmente acerca de retratos, de la naturaleza, de la muerte, de personajes en interiores y paisajes muy hermosos. La estética de las estatuas y el arte africano negro también influyó muchísimo, por lo tanto se considera una característica muy importante. El fauvismo también busca ser estético y sentimental, es decir, busca estar muy ligado a las circunstancias del momento. El fauvismo es más expresivo que realista, también defendía una actitud muy rebelde, esto como un intento de transgresión de las normas con respecto a la pintura. Bueno, en cuanto a las influencias del fauvismo, eh, tenemos que muchos de los artistas fauvistas provenían de los estudios de los maestros Charles Lillier, Eugène Carrier y Gustave Moreau, por lo que representaron un peldaño inicial muy importante en su formación pictórica. La obra de Paul Cézanne fue sumamente influyente e importante para los fauvistas, a tal punto de que a él se le atribuye el fin del movimiento a la revalorización del arte de este pintor francés a partir de 1907. Otros referentes necesarios para la formación de este movimiento fueron Paul Gauguin, Redon y también diversas formas de arte de África y Oceanía, las cuales eran producto de las adquisiciones coloniales de la Europa de la época. Bueno, en cuanto al fauvismo en otras artes, tenemos que algunos artistas plásticos, los cuales no eran pintores, se adscribieron a este movimiento fauvista, como fueron, por ejemplo, André Mete, Ambroise Volat y Roaut, eh, entre otros. De estos mencionados, surgió la idea de que Derain, Matisse y Blanc-Mic incursionaran en la cerámica, el pirograbado, el dibujo o la acuarela. De allí surgieron obras muy importantes e intensamente e interesante mixtura artística, como el libro de jazz que fue escrito por Matisse. Dicho libro
En dicho libro escribió, dibujó y además acompañó con grabados y litografías obras del poeta Mallarmé o ediciones de Los Amores de Ronsard. Ok, muy bien. Al hablar de la importancia del fauvismo, tenemos que este fue una gran influencia para las técnicas vanguardistas de aquella época, en la que se pueden observar distintas formas artísticas y que fueron reproducidas por artistas de Bélgica, España, Hungría y otras naciones, los cuales pues de alguna u otra forma adaptaron los postulados fauvistas y sus tradiciones. Algunos de estos artistas pues fueron influenciados por, valga la redundancia, artistas oriundos de Alemania, Chile, Rusia, entre otros. De alguna u otra forma, esta corriente tuvo una importancia para la evolución de otros lenguajes plásticos, lo cual marcó una ruptura con la tradición y pues de alguna u otra forma contribuyó al alejamiento de la realidad. Los principales autores y obras del fauvismo destacan por los siguientes: a Henri Matisse, el cual fue un pintor pues, francés, conocido por el uso del color y por su uso original y fluido del dibujo. Como dibujante, grabador, escultor, pero principalmente como pintor, es reconocido ampliamente junto a Pablo Picasso. Dentro de sus obras importantes podemos destacar El jarrón de los girasoles en 1989, La mujer leyendo en 1894, Paisajes de Collioure en 1905. Otro artista que destacamos es André Derain, el cual fue un pintor, ilustrador, escenógrafo francés y gran representante del fauvismo. Se cuenta que este tenía 18 años cuando entró a la Academia de Carrier, lugar donde conoció a Henri Matisse y a Maurice Blagnac. Algunas obras que destacamos de este es El secado de las velas en 1905, El puente de Charing Cross en 1906, El barco en la playa de Colibre en 1905. Otro artista que destacamos es el señor Maurice Blagnac, el cual fue un pintor fauvista francés y uno de los pintores que causaron un gran escándalo en el Salón del Otoño en 1905. Se dice que este pues, recibió el apelativo de Jaula de las Fieras, dando el nombre al movimiento que formaba junto a parte de Matisse y Derain. Algunas obras que destacamos de este es El circo, 1906, El remolcador de la cena, de hecho, perdón, 1906. Otro de los artistas que destacamos en esta época es el señor Pablo Picasso, el cual fue un pintor y escultor español, creador junto con George Braque del cubismo. Algunas de las obras que destacamos de Picasso son La mujer que llora en 1937, La señorita d'Avignon en 1907 y El viejo guitarrista ciego en 1904. Se cuenta que el final del fauvismo, pues de alguna u otra forma, este tuvo una vida demasiado breve, como la mayoría de los movimientos de vanguardia, en los que los cuadros de estos fauvistas rondan aproximadamente la primera década de 1900. Se afirma que el fauvismo fue influenciado por el señor Cézanne. Desde su revalorización a partir de 1907, se empieza a disolver un poquito lo que se conoce como el fauvismo, teniendo en cuenta que este artista pues, fue uno de los componentes pilares y decisivos para el fauvismo desde su comienzo. Prácticamente una vez que el llamado triángulo esencial de Matisse, Derain y Blagnac se separó, el movimiento original pues no tardó en desvanecerse. Se cuenta que esta corriente pues realmente marcó una importancia, la cual el señor Louis Bauclès enfatiza de manera crítica como una franca rebeldía por esta expresión. Donatello entre las fieras. Palabras que de alguna u otra forma hacen alusión al contraste entre la armonía de las líneas, una pequeña escultura de Marquette, lo que de alguna u otra forma evocaba a Donatello.
Con el desarrollo del arte es importante tener que a través del tiempo se llega a la conclusión de que el color sigue siendo un instrumento importante en la época contemporánea, a la que a pesar de algunos casos como los materiales industriales como tubo, gas neón monocromáticos, de esta manera el arte no figurativo puede llegar a encontrar una forma de legitimidad y continuidad de los fundamentos sensibles del arte abstracto como una vía del arte figurativo. Muchas gracias.